Hola, Miss. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien, Miss, ¿y usted? Bien, bien, gracias a la dicha de Dios aquí, esperándolos para poder iniciar, que hoy el día está hermoso, no con lluvia, pero frío. Hola, Javi, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien, gracias, Miss. ¿Y usted cómo amaneció? Genial, hoy fue un día espléndido. Ahora me van a preguntar por qué muy feliz. Un momentito más a sus compañeros para poder iniciar. Buenos días, Miss. Hola, hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, Miss, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Estamos dando chancecito, tiempecito a sus compañeros que hacen falta. Ok, Miss. ¿Cómo se oyó? Que no crean cómo me dio a mí el susto. Si es que no lo notaron, ¿verdad? De que me asustó un poquito su ladrido. Miss, a mí me gustó, me dio risa el ladrido que hizo. Hola, Algún Miss. día, buenos días, ¿cómo estáis ahí? Bien, Miss, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Vamos a esperar un segundito más a sus Hola, compañeros para poder Miss. iniciar. Hola, Miss. Hola, hola, buenos días. Terminando su clase. O No, de Miss. recreo vienen, ¿verdad? De recreo, Miss. Venimos de recreo. Pero, Miss, Yo siempre pienso que tienen otra clase antes, aunque les toque recreo. Ok, chicos, vamos a iniciar entonces con nuestro tema del día de hoy. En este caso vamos a darle continuidad a lo que habíamos o estábamos viendo lo que era la semana pasada, el día viernes, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a darle un poquito más de énfasis y apresurarnos prácticamente con este contenido, dado a que pues muchas veces ciencias naturales, como bien nos lo dijo Javi la otra vez, es como que la materia que menos hemos estado recibiendo por tantas actividades. Y justamente en la siguiente semana, las siguientes 2 semanas, no tenemos clases y luego empieza la semana del PMA, es decir, la semana de proyectos de medio año. Por lo tanto, tenemos prácticamente 3 semanas sin recibir clases directamente. Primeramente Dios, podemos regresar a clases de manera normal, así como habíamos estado trabajando con presencial y virtual, para la semana que regresemos con los PMA, es decir, con los proyectos de medio año. ¿De acuerdo? yo no entendí. En otras palabras, lo que quiero decir es de que, bueno, ahorita van a estar ustedes el día, bueno, la otra semana no van a tener clases.
La siguiente tampoco. 2 semanas van a estar sin. Gracias. 2 semanas van a estar sin clases. Ah, Miss, Exacto. pero se va a pasar rápido lo malo, Miss. Ah, sí, fijo. Eso siempre sucede así. ¿Qué vas a ir a hacerla? Hola, Miss, hola. Hola, hola Yeshua, buenos días. ¿Cómo amaneció? Miss, yo te voy a decir una cosa. Ajá. Atinale bien las matemáticas, Miss. Miss, Ajá. Ok. No y mucho de... además, puedes mejorar un poquito más en matemáticas, por favor. ¿Cómo así? Que si podrías mejorar en matemáticas, ya que, ya, ya que yo te he visto que no has mejorado en matemáticas, así que me podrías hacer, me podrías explique mejor matemáticas, Miss. Con gusto, no tenga pena. Vamos a ver la manera de cómo explicarles mejor. Dígame, Mónica. Yo le di excelente porque no mire ningún error. Yo Pues la verdad también. no mucho les comprendí, ¿verdad? Entonces Excelente. no sé de lo que están hablando ahorita. Entonces, chicos, vamos a iniciar con nuestra clase en Ciencias Naturales y nos vamos a ubicar cada uno en nuestras distintas páginas, ¿de acuerdo? Ok, en este caso nosotros vamos a ubicarnos en la página número sexto, en la página número 92 y quinto en la página número 88, ¿de acuerdo? ¿Qué página dijo? Página número 92 y página número 88. Dice, el tema es la función de la reproducción. Exacto. Muy bien. Vamos a iniciar entonces quinto con la lectura y sexto va a continuar conmigo y nos vamos a dividir en salas para poder trabajar de mejor manera. ¿De acuerdo? Quinto inicia con lectura y sexto se queda conmigo. Vamos a ir a la Repito nuevamente, quinto se queda en lectura y sexto se queda conmigo en el otro grupo. Ok, chicos, vamos a continuar entonces. Entonces, en este caso, nosotros vemos lo que es el tema de los organismos que no forman tejidos. Si ustedes bien recuerdan, la última parte que nosotros pudimos observar eran aquellos donde sí se podían observar los tejidos en los distintos organismos, sobre todo cuando nosotros podíamos ver lo que era el tejido óseo, el tejido muscular, el epitelial, el adiposo, que era el grasoso, y el tejido sanguíneo, que era el que correspondía a la sangre. Ahora bien, en este caso nosotros podemos ir observando que hay organismos que no forman tejidos. Por ejemplo, las algas pareciera ser una planta, pero sus células no están conectadas directamente. Al no estar conectadas, no forman como esa unión cuando se forman las células y por lo tanto no crean un tejido. A estos muchas veces se les conoce como tejidos falsos, ¿de acuerdo? Sobre todo en el tema de las algas, que son las que más tienen esa forma
Porque todos hemos visto una alga, ¿verdad? Que es a veces hasta alargada, tiene forma de hojitas, pero no es un tejido, sino que las células están tan juntas que parecen un tejido. Sí, me faltaba un color. Súper negro, verde, amarillo, azul, violeta, no, no mucho lo entendí. Ok, Hubiera quitado los demás colores, pero como hubiera dicho solo la primera, ahí sí que me ok. En las plantas y los animales, las células se asocian para formar conjuntos altamente Una pregunta. especializados, Si son tejidos falsos, las denominados células no se tejidos. agarran. Las células Perdón. se conforman con los tejidos que son independientes entre sí y con un alto nivel de especialización en la tarea en particular. César, dígame. Pero si son tejidos falsos y las células no se tocan, no se están agarrando como un tejido normal, entonces, ¿por qué el alga, aunque se jala un poquito, no se va a destrabar? Bien, sí sucede. Al usted desligarlo así, sí sucede. Lo que sucede es que muchas veces al estar con una gran capa como de algo ligoso hace que no se despegue fácilmente. Pero si usted lo pone en agua y lo empieza a separar, no sé si ha visto cuando desmenuzan el pollo, Ah, se sí, separa no, bueno. fácilmente. Algo así le pasa al alga, porque es un tejido falso. Uy, Ya que está, lo tenemos ¿cómo bastante pasa atento, con César. tejido falso? Ayúdeme con la lectura, ¿de acuerdo? Que, a ver, cada tejido del organismo pluricelular realiza una función distinta. Por ejemplo, las células que componen el tejido epitelial en los animales se especializan en la protección, mientras que las células que componen el tejido nervioso tienen como función recibir, transmitir y procesar información. Sin embargo, no todos los seres pluricelulares presentan tejidos. Las algas, los hongos, no son organismos formados por varias células que no conforman, esta cosa que no conforman tejidos debido al escaso nivel de especialización y organización que estos presentan. Muy bien, existen 3 formas en que las células se asocian sin formar tejidos. En esta, la primera es muchas veces el de las bacterias, a las cuales nosotros conocemos como colonias. ¿De acuerdo? Una colonia, entonces, es prácticamente, se va a hacer un poquito más pequeño, ahí está. Una colonia, entonces, son grupos de células que viven unidas, pero realizan sus funciones vitales de manera independiente. Es, por ejemplo, una colonia, ¿verdad? Una comunidad. Por ejemplo, donde vive Mónica, podemos decirle que es una colonia privada. Cada colonia tiene un montón de casas, pero cada casa tiene que ver su alimentación, tiene que ver su agua, tiene que ver su luz. Si se le va la luz al vecino porque no pagó la luz, no significa que le afecte a la casa de Mónica. Una colonia de bacterias es exactamente lo mismo. Podemos estar todos nosotros en el colegio, pero, porque vamos a formar una colonia prácticamente en el colegio, pero lo que significa es de que si yo no como, no significa que Isaí se vaya a morir de hambre porque yo no comí. Él tiene su propia comida. Yo tengo mi propia comida. Por lo tanto, la idea es de que aunque estemos juntos, cada uno es independiente. Dígame, César. Imagínense que fuera la verdad en la vida real, que si al vecino se le va la luz a Mónica, se le va la luz. Ok, luego tenemos los talos, o como les había dicho, tejidos falsos. Aquí es donde viene la información o donde usted tenía un poquito de dudas. Son agrupaciones cuyas células se colocan de una manera ordenada y estratificada, lo que da la impresión de que forman tejidos. Pero como todas las células que componen un organismo con la estructura del talo son exactamente iguales y todas realizan las mismas funciones, no construyen un tejido verdadero. Por ejemplo, las algas rojas, verdes, pardas, son organismos con una estructura de talo. ¿A qué se refiere con esto? Imaginemos de que en una casa vivan solo yeshuas. Sí, hay un montón de yeshuas en la casa, pero todos están organizados.
Que existan 20,000 Yeshuas en la casa no significa que formen una familia. Pues, Miss, pero además, que ¿cómo se llama? Están las hormonas que conforman el sentimiento y además están las células que conforman ¿cómo se llama? El ser humano. Y tenemos una sensación de... Más o menos aproximadamente. Hice una pregunta. Ajá. Que se me vino. ¿Es verdad que los virus solo tienen ARN y por eso necesitan reproducirse con una célula porque la célula tiene ARN y ADN? Tienen de cierta manera Imagínese si el ADN, virus lo que no tienen son tuviese organelos. ADN. Imagínense que todos los virus tuvieran ADN también y no tuvieran Ok, que usar entonces una célula para vamos a reproducirse. continuar para no descontinuar en este caso, va. Entonces, por ejemplo, si hay muchos Yeshuas en una casa, esto no significa que todos los Yeshuas formen una familia. Lo mismo sucede con las algas. El hecho que hayan muchas células iguales no significa que formen un tejido. Cada uno es independiente. ¿Todos realizan la misma función? Sí. Todos hacen exactamente lo mismo. Por lo mismo es que pueden estar todas juntas. Entonces, las colonias, tenemos las colonias, los talos, o también conocido como tejidos falsos. Y luego vienen algo conocido como hifas. Las hifas son agrupaciones celulares presentes en los hongos, semejantes a las largas hebras de células unidas. Son las células que componen una hifa desarrollan la misma función. Un hongo puede estar formado por un conjunto de hifas, donde cada una desarrolla una función diferente. Vamos a ver, ¿quién ha visto en algún momento cuando ustedes dejan algo en la refri y le salen pelitos? Ay, mis fresas, yo por eso no me puedo hacer licuado. ¿Han visto esos pelitos en la refri o a veces atrás en alguna comida descompuesta o algo así? En mis fresas. Más de algún momento, o incluso en el hecho de que hay hojitas en el jardín que se están descomponiendo y le salen pelitos. Esos Yo pelitos, sí, a esos pelitos nosotros los vamos a conocer como hifas, ¿de acuerdo? Esas son las estructuras de los hongos. Eso es lo que nosotros podemos ir percibiendo acá en pantalla. Por lo mismo, entonces tenemos tres estructuras o tres formas no para formar un tejido. Las colonias, los talos o tejidos falsos y las hifas, que son prácticamente una estructura. Las hifas no es que significa que sea parte del hongo, pero en cada puntita o en cada pelito es como crear una familia de hongos, ¿de acuerdo? Entonces, con esto prácticamente nosotros terminamos de ver lo que es el tema de todo lo referente a lo que es la organización celular, los tejidos, etc. Ahora bien, vamos a responder la página 93 de nuestro libro de Ciencias Naturales, ¿de acuerdo? Página 93 de nuestro libro de Ciencias Naturales. Repito nuevamente, página 93 de su libro de Ciencias Naturales. Muy bien. En lo que ustedes van resolviendo, voy a estar con los chicos de quinto, ¿de acuerdo? Bueno, Miss, Dígame. hay que hacer la última serie que dice discuten en clase. No, únicamente van a responder la pregunta. Solamente van a leer, ¿de acuerdo? Mis, ¿quieren que discutamos en clase? Es una Sí, forma solo tengo de que hacer la página decirte que van a 93. dialogar y a platicar sobre el tema. No es que se van a agarrar a trompazos y a decirse de lo que se van a morir. no. Es que si así dice Miss, no lo Golpeense creo yo. en clase. Discutan en clase qué condiciones debe haber para poder no sé qué cosa.
Exacto, pero cuando dicen que discutan en clase se refiere a que ustedes tienen que platicar entre ustedes sobre la Ajá, que opinan, información. Exacto, que opinan, perdón. exacto, lo que opinan, lo que saben, que no saben, lo que piensan, lo que no piensan, cuando están de acuerdo y cuando no están de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Comprendimos ahí? Miss, Pero Entonces solo hay que leer. Imagínense Miss, que la verdad discutan en clase, todo gritando. dígame, Gloria, entonces solo hay que leer, Miss. sí, solamente lo van a leer, ¿de acuerdo? Miss, entonces Ok. solo la página, la actividad 1 y 2 de Exacto, la 3. sí. Ok. Muy bien, entonces voy a estar con los chicos de quinto. Hola, Miss. Hola, hola chicos, ¿cómo vamos? ¿Terminamos la lectura? No, Miss. Yo no la he terminado, Miss. Sí. Ahorita la voy a Muy larga terminar. la lectura. Sí, me está un poquito larga. Ok, prácticamente en la lectura ustedes ven lo que es la parte de la función de reproducción. Nosotros, como seres vivos, tenemos una función de reproducción, por lo tanto necesitamos la manera de que nosotros mismos podamos subsistir. Obviamente, si todas las personas del mundo se dejan de reproducir, va a llegar un momento donde los niños se van a convertir en ancianos. Y cuando se convierten en ancianos, ya no va a poder existir este proceso en que ellos se puedan desarrollar y ya no habrían más humanos. En este caso, vemos la función de los animales o de los seres unicelulares. ¿Cuáles son los seres unicelulares? Podemos decir, por ejemplo, las bacterias y las arqueas. Y también podemos mencionar a los que son los protozoos, ¿verdad? Porque recordemos que son unicelulares algunos. Tenemos la función binaria o la bipartición, que es prácticamente entonces que yo empiece a dividirme en dos, poco a poquito, y crea una réplica exacta de mí. Eso es bastante simple, ¿verdad? Comprenderlo. Y esta sucede muchas veces en todos los tipos de células. La fusión binaria o la bipartición, que es la más común prácticamente en todos los tipos de células. Ahora bien, viene lo que es la gemación. La gemación, no sé si recuerdan qué es lo que mencionábamos con la gemación. La gemación. Ay, Es cuando prácticamente a mí de la nada me empieza, vamos a poner ejemplo, que a mí de la nada me empieza a salir un bulto aquí en el hombro. Ese bulto del hombro poco a poco se hace más grande y ¡puc! Se me cae del hombro y de ahí yo ya tengo a un bebé. Eso es prácticamente decir una gemación. No es que exista el proceso de embarazo y que la célula se divida, sino que de repente a mí me sale un bulto y ese bulto se convierte en una nueva célula. Eso es lo que nos explica la gemación. Ahora bien, la esporulación es un poco diferente. La esporulación es prácticamente que adentro de mí, que yo tenga, por ejemplo, un bebé adentro, ¿verdad? Vamos a poner así, y que ese bebé poco a poco se divida en dos y ahora en vez de tener un bebé, tengo a dos bebés adentro. Y esos dos bebés se vuelven a dividir en dos y en vez de tener dos, voy a tener 4 bebés. Y así sucesivamente. Cuando ya yo no pueda, me quedo delgadita prácticamente y mi estómago va a dar el proceso de que salgan todos los bebés que estaban adentro mío. Obviamente sucede de que yo me quedo sin nutrientes y mis células prácticamente o todo mi cuerpo se queda sin nada, pero los que salen vivos, felices, grandes y bien desarrollados son los que crecieron adentro de mí. ¿Comprendimos la diferencia entre cada una? Ok, sí, de Miss. esta manera considero que es un poquito más fácil entenderlo, ¿verdad? Entonces,
La fisión binaria o bipartición consiste en la división de una célula procariota en dos o más células idénticas. Ocurre en organismos procariotas como en las bacterias y en algunas eucariotas. Por ejemplo, los paracimos y los euglena, que es lo que decía, que eran los protozoos. La gemación consiste en la aparición de una pequeña prolongación denominada yema, es como así como aquella cosa de carne que a mí de repente me puede salir, por ejemplo, yema, en la que la de la superficie de la célula progenitora que crece y madura hasta convertirse en un nuevo organismo. Ocurre en los hongos unicelulares como la levadura. Y luego tenemos la esporulación, que consiste en la división sucesiva del núcleo en las células progenitoras, el cual origina pequeñas células. Una vez las células están formadas, la membrana se rompe, es decir, como el cuerpo de la primera célula se rompe. Los hongos, algunas plantas y los esporozoos se reproducen por esporulación, así como las esporas de las plantas, de los helechos, que se dividen. Eso se divide por esporulación. ¿Vamos comprendiendo ahí? Ok. Vamos entonces con nuestra siguiente parte. Ok. Luego tenemos los organismos multicelulares. Si el primero era los unicelulares, en este caso vemos los multicelulares. Recordemos que son situaciones muy diferentes, porque los organismos multicelulares es prácticamente decir un hongo que no tiene tantas estructuras como un árbol. Un hongo solamente vamos a encontrar unas cuantas partes. En cambio, en un árbol encontramos tejidos, hojas, raíces, tallos, todo, ¿verdad? Vamos a ir observando entonces el siguiente video. Voy a dejar de compartir un momentito y vamos a ir escuchando el video. Los seres vivos se reproducen. Cuando un organismo alcanza la madurez, ciertos estímulos lo llevan a tratar de reproducirse, es decir, generar individuos semejantes a sí mismo. La reproducción es el proceso mediante el cual los seres vivos producen descendencia. Esta descendencia, a su vez, tiene la capacidad de reproducirse. Gracias a esta función, aumenta el número de individuos de una especie y se garantiza que permanezcan en la naturaleza por muchos años. Hay dos clases de reproducción, la asexual y la sexual. El primer tipo de reproducción es la reproducción asexual. En la reproducción asexual participa un solo progenitor. El progenitor origina uno o varios individuos idénticos a este. Este tipo de reproducción se presenta principalmente en los organismos unicelulares, las plantas y los hongos. El otro tipo de reproducción es la sexual. En la reproducción sexual participan dos progenitores de diferente sexo. Un progenitor es masculino y el otro progenitor es femenino. En este caso, el nuevo individuo hereda características de sus dos progenitores. Este tipo de reproducción ocurre en la mayoría de animales y muchas plantas. En el reino vegetal, cada grupo tiene forma y estructuras de reproducción características. Los principales grupos del reino vegetal incluyen a las plantas sin semilla. En este grupo se encuentran los musgos y los helechos. En cambio, las plantas con semilla se dividen en gimnospermas, o plantas de semilla desnuda, y angiospermas, o plantas de semilla cubierta. Como aprendiste, el helecho es un tipo de planta sin semilla. Los helechos se reproducen por esporas. En este proceso,
La planta adulta produce y libera esporas. Estas esporas germinan y se convierten en pequeñas plantas de corta vida. Las pequeñas plantas producen gametos. Durante la fecundación, los gametos se fusionan y originan el cigoto. El cigoto es el que se transforma en la planta de larga vida que conocemos. Las gimnospermas son plantas con semilla. Las estructuras reproductivas de muchas gimnospermas se llaman conos. Cada planta tiene conos femeninos y conos masculinos. Los conos femeninos producen óvulos. Los conos masculinos producen polen. En el proceso de reproducción, el viento transporta el polen de una planta hacia el cono femenino de otra. En el cono femenino ocurre la fecundación. Las semillas se forman en las escamas de los conos. Estas poseen una cubierta dura que las protege mientras ocurre la germinación de una planta nueva. Ok, chicos, ¿quién ha visto en algún momento un pino? Misa, acá en mi casa hay uno. Aquí Ok, tenemos en uno. ese pino hay unas estructuras que tienen como unas florecitas, ¿verdad? Que son suavecitas. Estas Sí, Miss. son las que sueltan el polen, es decir, el gameto masculino. El pino obviamente tiene algo conocido que nosotros a veces les decimos piñas, ¿verdad? Sí, Aquello Miss, de aquí madera. en mi casa hay un montón tiradas, Miss. De A veces la adentro, usamos Miss, a veces la usamos para pintarlas, Miss, como mi primo. ajá, Las pintamos. esas piñas adentro, como viene como en forma de escama, adentro están metidas las semillitas. Cuando estas se juntan con el polen, es decir, la semillita con el polen, empieza el proceso de fusión. Es decir, se da prácticamente la fecundación de estas. Acá claramente tiene que existir los animales que son conocidos como polinizadores. Los polinizadores son los animales que prácticamente hacen de que se pueda mover, es decir, que el polen llegue a la semilla sí, prácticamente a la semilla de la reproducción de los gimnospermas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos en nuestra página número 89, todos por favor, página número 89, y escribimos en nuestro cuaderno, las plantas se reproducen, ¿de acuerdo? Las plantas se reproducen. Escribimos la reproducción del musgo, la reproducción del helecho y la reproducción de los gimnospermas. ¿Cómo vamos, chicos? Y yo ya terminé la página. Muy Yo bien, también. excelente, chicos, excelente. Solo vamos a darle tiempecito a sus compañeros entonces. Solo Para que yo no terminar. le entiendo el ejercicio 2. Ejercicio 2. Dice entonces, analiza la tabla y responde las preguntas. Primero hay que ir observando la tabla. Nos dice entonces, ¿Qué molécula, pasó? te cerré yo las reuniones para que se lo veamos todos en conjunto. Tenemos entonces la molécula del agua. En el tejido muscular, es decir, en el tejido del cuerpo, existe de un 70 a 85% del peso. Y el tejido óseo es un total de 15 a 25%. Las proteínas tienen un total de 17 a 20%. Y en el tejido óseo tenemos entonces de un 20 a un 30%.
Los lípidos, es decir, las grasas, existe de un 1.5 a 3% en el tejido muscular y en el tejido óseo tenemos lo que es aproximadamente de 0.2 a 0.5 del total del peso. ¿De acuerdo? Ok, viene la pregunta. ¿Cómo explicarías el mayor porcentaje en peso del agua en el tejido muscular? ¿Por qué cree usted que hay más agua en el tejido muscular que en el tejido óseo? ¿Cuál es la diferencia entre un músculo y un hueso? De que uno es más Que el duro. músculo es más blando. Es que uno O es sea, más que duro se que el queda cemento y el otro es Exacto. más Ahí blandito que... entonces se puede tenemos partir en nuestra dos. respuesta. Exacto, Yeshua. Ahí tenemos nuestra respuesta. que uno es más El duro que el agua cemento. aporta prácticamente al tejido muscular flexibilidad. Flexibilidad para el movimiento. ¿De acuerdo? El agua hace que pues claramente todo esté más flexible y todo. Que lo mismo sucede a veces con la tierra, ¿verdad? Que entre hay más agua más lodoso se vuelve. Entonces lo vuelve más flexible. Ahora bien, dice la siguiente. ¿En qué tejidos son más abundantes los lípidos y las proteínas? ¿En cuál hay más lípidos y en cuál hay más proteínas? Dígame, Yeshua. Pero hay una clara diferencia. Si tú vas, yo quise a saltar en el agua, no te va a pasar nada, solo vas a sentir un chapucero de agua. En cambio, si te quedas, yo qué sé, de 100.000 metros por hora, puede sentirse que cuando caigas al agua, sientas como si estuvieras cayendo en concreto. Sí, eso es debido a la densidad del agua, ¿verdad? Y también de la manera en que uno cae. Porque obviamente si uno cae así, se va a dar y va a tener un buen golpe. En cambio, si uno va en forma de pico, prácticamente uno rompe la tensión del agua o la densidad del agua. Y al romperlo, obviamente es más fácil de que uno entre. Como bien lo dijo, la distancia también influye bastante. Ahora bien, ¿cuál creen entonces ustedes que sería la respuesta correcta en nuestra última pregunta? Tejido óseo. Hay que escribir las dos. Recuerde que dice que tenemos que definir las dos. Primero, Lípidos. ajá, son más abundantes en el tejido muscular, ¿verdad? Los lípidos son más abundantes en el tejido muscular, mientras que las proteínas son más abundantes en el tejido óseo. ¿Recuerdan ustedes qué son los lípidos o con qué otro nombre les decimos a los lípidos? ¿Cómo? No, Los lípidos también los vamos a conocer como la grasita que tenemos en el cuerpo. no. En